Amén. Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual han oído en la palabra de verdad, del Evangelio que les ha llegado, y así como está llevando frutos y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron de veras la gracia de Dios, tal como aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro de Cristo a favor de ustedes. Él también nos ha informado del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios, y que sean fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Hasta ahí vamos a llegar. Amén. Lo voy a subir porque creo que me quedó un poquito abajo. Vamos a hacer una oración. Amén. Acompáñeme antes de poder meditar en la palabra del Señor. Oramos, amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tenemos de poder, Señor, estudiar tu palabra juntos, Señor, en armonía. Aquí, Señor, tu iglesia en North Hill, Señor, te damos gracias porque nosotros hasta aquí, Señor, aquella carta que un día el apóstol Pablo mandó a la iglesia en Colosenses, Señor, ahora nosotros la estamos leyendo y aprendiendo, Señor, de ellos, Padre. Te damos gracias por este privilegio y esta bendición a nosotros. Ayúdanos, así como dice tu palabra, a ser aptos también, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Colosenses, iniciamos este jueves el estudio de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, a la iglesia que está en Colosas, dice la palabra del Señor. Entonces el versículo 1 comienza diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Una vez más, y parece que Pablo siempre comienza diciendo esto, y Pablo siempre empieza declarándose y diciéndole: yo soy apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Y es que algunos, hasta hoy en día, algunos todavía cuestionan si Pablo realmente alcanzó ser apóstol de Jesucristo. Y es de que Pablo aquí en la Biblia siempre lo declaró, ¿verdad? Él siempre lo dijo, y él dio testimonio y lo afirmó. Y aún algunas personas todavía dudan y dicen: ¿será que sí él pasó a ser uno de los apóstoles de Jesucristo? Por eso Pablo dice: yo, por la voluntad de Dios, soy apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y es que por la voluntad de Dios todos hemos sido llamados, todos hemos sido alcanzados. Los que estamos aquí hemos sido alcanzados y llamados también
por la voluntad de Dios. No ha sido por nuestra voluntad. Aún la palabra del Señor dice que no es de los que quieren ni de los que corren, sino de los que Él tiene misericordia. Y esa misericordia es gracias a su voluntad. Él nos mira y nos tiene misericordia. Y por su voluntad es de que Él nos termina llamando y dice, y el hermano Timoteo, no por la voluntad de Timoteo también. Aquí hace una coma y dice, y el hermano Timoteo, él está diciendo que están escribiendo la carta juntos. Aquí estoy yo, el apóstol Pablo, y aquí a la par mía está Timoteo también, y juntos les mandamos saludos. Saludos a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Versículo número 2. Vamos a ir al número 3, dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Amén. Empieza diciendo, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un agradecimiento. En los primeros versículos que leímos del 1 al 14 nos vamos a dar cuenta que casi hay puras, ¿cómo se puede decir? Puras buenas, puras felicitaciones a la iglesia de los colosenses. Puras felicitaciones. Más adelante vamos a encontrar como algunas llamadas de atención, vamos a encontrar recomendaciones más que todo de decirles, miren, yo les recomiendo esto, lo que les quiero decir es de que ustedes se tienen que cuidar también, cuídense de los que andan dividiendo las iglesias, cuídense de los falsos predicadores. Más adelante vamos a encontrar muchas recomendaciones, las cuales Pablo se las va a hacer así como muy fuerte, decirle ustedes están haciendo las cosas bien, pero tienen que cuidarse. Amén. Y eso es para nosotros también, aquí en la iglesia del pueblo de Dios de North Hills. Es una palabra de Dios para nosotros. ¿O ustedes qué pueden opinar? Amén. ¿Estamos haciendo las cosas bien aquí en North Hills? ¿Las estaremos haciendo bien? Es una pregunta que hacemos, ¿estamos haciendo las cosas bien? Yo escudriñando las escrituras y como más ahora que estaba leyendo aquí la salutación de Pablo a los colosenses, yo me estaba dando cuenta, gracias a Dios que esta carta como que pudo haber sido para nosotros también, dije yo, porque yo me estoy dando cuenta que estamos haciendo las cosas bien. Y empecé a ver cuando estaba leyendo y decía yo, esta carta para nosotros, como que para nosotros nos las hubiera enviado Pablo también, porque está mandando muchas felicitaciones. ¿O usted no siente que estamos haciendo las cosas bien? Reciba la palabra de Dios, diga, estas son felicitaciones. Si Pablo, si la iglesia de North Hills hubiera existido en los tiempos de Pablo, capaz que Pablo nos envía una carta de felicitaciones a nosotros también. Ahí están los del pueblo de Dios de North Hills, están creciendo, cada año hacen algo nuevo, cada año avanzan, cada año sorprenden, cada año tienen nuevas metas, cada año siguen dando frutos dignos de arrepentimiento, cada año los veo que se aman mejor los unos con los otros, cada año veo que se perdonan, cada año veo que se comprenden. ¿Usted está entendiendo eso? Es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses. Ustedes, desde que conocieron la palabra de verdad, ustedes han hecho las cosas. Yo he visto que han hecho las cosas bien, y no solamente eso, sino que más adelantito vamos a leer donde dice que aún Éprafas dio testimonio de ellos, les fue a dar testimonio de ellos. Y es lo que está pasando en North Hills también. El pastor por allí ha mencionado de que por allí en otras iglesias y por ahí los líderes de la iglesia, ellos mismos han dicho, ¿y qué está pasando ahí en North Hills? A veces no están viendo de que no solamente les estamos llevando problemas, le estamos dando como trabajo, y es lo que ellos quieren, que nosotros propongamos trabajo en la iglesia, pero trabajo que está dando fruto, ¿verdad?
que ellos dicen, nos están poniendo a trabajar, pero es por el bienestar de la iglesia, es porque está habiendo crecimiento. No es trabajo de estancamiento, de que ellos vienen, bueno, tenemos que venirlos a ayudar. No, nosotros estamos trabajando y ellos nada más lo único que hacen es darnos un puchoncito en lo que nosotros ayudamos. Y eso es algo de lo que debemos de estar contentos nosotros. Y entonces continuamos, ya que aquí en el versículo número 3 al 5 nos está diciendo Pablo que los que hemos creído en Cristo tenemos reservado un lugar en el cielo. Los que hemos creído en Cristo tenemos reservado un lugar en el cielo. Los que ya estamos aquí, los que hemos creído en Cristo, ya tenemos reservado un lugar en el cielo. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos salvos. A usted no le han preguntado, a mí me han preguntado varias veces, me han dicho, ¿y tú cómo sabes que vas a ser salvo? ¿Y tú cómo sabes que eres salvo? La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo da testimonio o nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios y que somos salvos. ¿Y eso quién lo va a cuestionar? Que porque una persona nos cuestione y nos diga, tú te crees hijo de Dios, tú te crees santo, nosotros vamos a hacerle caso o vamos a dudar nosotros. No. Si el Espíritu Santo es mayor, si el Espíritu Santo nos da testimonio, nos confirma y nos dice que somos hijos de Dios, ¿quién nos puede hacer dudar? Amén. ¿O quién puede dudar de nosotros? O, es más, ¿cómo se puede decir? Ni nos debe de afectar si alguien no cree en que nosotros vamos a ser salvos. Nosotros creemos y tenemos la certeza de que vamos a ser salvos, porque así dice la palabra del Señor, que los que hemos creído en Cristo Jesús, nosotros ya tenemos un lugar reservado en los cielos, el cual Cristo Jesús aún antes de irse dijo, yo lo voy a ir a preparar para ustedes. Amén. Entonces, por eso el versículo 3 dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual han oído en la palabra de verdad, del Evangelio que les ha llegado. Entonces nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos reservado un lugar en el cielo. Amén. Y también gracias a eso nosotros disfrutar de una nueva vida en Cristo nos motiva e impulsa a compartir a Cristo a los demás. Eso nos motiva a nosotros. O sea, nosotros ya tenemos garantizado que nosotros tenemos un lugar en el cielo. Y es lo que está diciendo Pablo. Doy gracias a Dios por eso. Pero esa motivación de nosotros decir, yo ya soy salvo, desde que la palabra del Señor vino a mi vida, yo la recibí, yo acepté a Cristo, yo soy salvo, ¿cuántos beneficios no tiene el arrepentirnos o el recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón? Si yo me pongo a comentar o nos ponemos a comentar aquí de todos los beneficios que recibimos a la hora de creer en Cristo, son muchísimos. ¿O usted qué podría decir de eso? ¿Verdad que son muchísimos los beneficios? Para empezar, recibimos el perdón de nuestros pecados. Cuando creemos en Cristo, nosotros creemos de que Jesús murió por nuestros pecados, murió por nosotros. Recibimos el perdón de nuestros pecados, eso nos da una paz tanto, podríamos decir, tanto temporal como también duradera, que perdura. Nos da una paz ¿cómo podemos decir? Una paz infinita, una paz que va más allá que va más allá que cualquier cosa. Nos da mucha paz el nosotros saber de que nosotros tenemos garantizada la salvación. El perdón de nuestros pecados es lo primero, porque muchos tienen preocupación porque no saben ni qué va a pasar después de la muerte. Nosotros no tenemos
no tenemos esa intranquilidad. Nosotros estamos tranquilos, tenemos paz, tenemos confianza. Nosotros sabemos a dónde vamos después de la muerte de la carne. Nosotros sabemos de que vamos al cielo. Recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente es eso. Saber que tenemos la garantía de que un día vamos a estar con el Señor, vamos a ver a nuestros seres queridos. No solamente eso, sino que también recibimos un montón de beneficios. Nosotros recibimos el beneficio de la transformación. Nosotros cuando recibimos a Cristo, Dios deposita en nosotros el Espíritu Santo y Él empieza a trabajar en nosotros. O sea, empieza a trabajar desde que nosotros le entregamos nuestra vida y empezamos a ser regenerados, transformados nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios empieza a trabajar en nosotros. Nosotros también nos esforzamos. Por eso Pablo, una de las cosas que le dice a los colosenses es de que ustedes recibieron la palabra del Señor y la pusieron en práctica y están dando frutos y les está dando resultado porque están llevando a cabo toda la palabra que han recibido. Y eso es todos los beneficios que recibimos nosotros al creer en Cristo Jesús. Muchísimos, muchísimos. Empezamos a cambiar, a ser transformados. Nuestra vida cambia. Nosotros vivimos mejor, vivimos feliz. ¿Usted dice amén? ¿Verdad que vivimos más feliz? Yo no sé, ¿verdad? No puedo entrar en la vida de ustedes y yo no sé cómo usted considera su vida, porque hasta ahí si yo no puedo, pero yo mejor le hago la pregunta. ¿Cómo considera usted? Sí es cierto que antes de tener a Cristo también, como dicen por ahí, gozamos de la vida. Pero como dice la palabra del Señor, esas eran puras vanidad de vanidades y eran cosas pasajeras. Cosas que se puede decir puras satisfacciones que eran muy temporales. Y después, ¿qué podía haber en nuestra vida tal vez? En algunas cosas un poco de culpabilidad. A veces tal vez nos sentíamos mal. Algunos ya ni se sienten mal porque ya así es su vida, ¿verdad? Pero a veces uno comete errores y de repente termina sintiéndose mal. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos el beneficio de que ahora nosotros pensamos las cosas mejor y las hacemos mejor. Por eso vivimos con más tranquilidad, porque somos conscientes de lo que hacemos y por eso estamos orgullosos de nosotros mismos, de lo que estamos haciendo. Hoy en día nosotros podemos estar orgullosos de nosotros mismos, de decir esto fue lo que hice, esto es lo que estoy haciendo, y no tenemos así la preocupación de decir traigo problemas como algunos que no están aquí. Voy a decir que no están aquí, ¿verdad? Porque cuando muchos no están en Cristo, ojalá que nosotros no, ¿verdad? Pero la mayor parte siempre traen problemas, que si no traen problemas con el vecino, traen problemas con el compañero de trabajo, sino viven bien emproblemados. ¿Por qué? Por la forma de vivir, porque no han sido transformados. Entonces, el creer en Cristo trae muchos beneficios. Entonces, del versículo 3 al 5 igual aprendemos de que nosotros disfrutamos de una nueva vida. Y disfrutar de la salvación y disfrutar de la nueva vida nos motiva y nos impulsa a compartir el amor de Cristo a los demás. De eso está hablando también el versículo número 3 al 5. Es lo que Pablo le dice a los Timoteos, Pablo y Timoteo a los colosenses. Del versículo número 4 en adelante dice: porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los demás, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual han oído en la palabra de verdad del Evangelio que les ha llegado. O sea que nosotros, esa esperanza que nosotros tenemos, que está reservada para nosotros, está hablando de la salvación, nos motiva y nos impulsa, porque nosotros decimos, yo soy salvo, o usted no se pone a meditar y decir, bueno, yo gracias a Dios ya tengo garantizada la salvación, tengo una nueva vida en Cristo, estoy feliz por eso. Y dice, y Pablo le dice a los colosenses, yo estoy viendo de que a ustedes
a ustedes esa esperanza que tienen de ser salvos o que ya la tienen garantizada, los motiva a amar a los demás. Y es lo que Pablo nos insta a nosotros también, que nosotros a la hora de disfrutar nuestra nueva vida en Cristo, no solamente debemos de alegrarnos nosotros mismos, sino que eso nos debe de impulsar a compartir ese amor a los demás, de ser salvo. A veces hay algunas personas que a mí, por alguna razón o algo así, a veces tratan de, ¿cómo se puede decir? Como de menospreciarme o de humillarme, o así como que me dicen cosas, ¿verdad? Que son normales, que a veces dicen en el trabajo, cosas así, ¿verdad? Pero yo lo único que digo es de que yo lo único que les tengo es misericordia, porque a veces hablan locuras y tonterías porque no conocen la verdad del Evangelio, hablan cualquier cosa, hablan tonterías. ¿Por qué? Porque no conocen el amor de Cristo, no tienen, ¿cómo se puede decir? No tienen temor de Dios, dicen locuras. Y yo lo único que digo es de Dios, ten misericordia de este, ten misericordia del otro. Y eso nosotros lo logramos al reconocer de que nosotros disfrutamos de una nueva vida en Cristo y nos impulsa. Por eso, con la ayuda del Señor, este año vamos a impulsar la evangelización también. ¿Por qué? Porque de eso está hablando el apóstol Pablo. Porque dice que los colosenses crecían, y crecía su amor de los unos por los otros. ¿Por qué? Dice aquí, a causa de la esperanza reservada para ellos. Esa esperanza de ser salvos, o esa esperanza que ellos tenían, los motivaba a amarse más y amar a los que no tienen a Cristo. Y eso es lo que a nosotros nos debe de motivar también. Vamos a ir al versículo número 6, que dice, y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron de veras la gracia de Dios. La palabra de Dios da fruto siempre y cuando la pongamos en práctica. La palabra del Señor va a dar fruto siempre y cuando nosotros la pongamos en práctica. Y esa es una evidencia de lo que nos está pasando aquí en North Hills. Los días jueves sigue siendo un día que todavía no ha crecido como quisiéramos. Y es lo que le falta a los hermanos de aquí de North Hills. Si yo tuviera que mandarle una carta a los hermanos en North Hills, si el pastor me dijera, bueno, aquí está la dirección, hermano José Aguilón, mándele una carta a los hermanos de North Hills, a los miembros de la iglesia, mándeles una carta. ¿Qué les dijera yo a los hermanos de North Hills en esa carta? ¿Qué les dijera yo? Una de las cosas que les dijera es, hermanos de North Hills, en el amor del Señor, vengan los días jueves a los estudios, por favor, asistan. Bueno, tal vez no les diría por favor, ¿verdad? Pero en el amor de Cristo los motivara, les diera una motivación y les dijera, amados en Cristo Jesús, vengan los días jueves a los estudios bíblicos, vengan también los martes. El domingo es cierto que es el día del Señor y es el día que todos venimos, pero el día martes como el jueves también son días importantes de asistir a la iglesia, son importantes. Si está en sus posibilidades como la de nosotros, una recomendación que yo les haría es hacer el esfuerzo. Hagan el esfuerzo de asistir los días jueves. ¿Por qué? Porque aprendemos mucho. Aquí lo que estamos haciendo es aprendiendo. Yo estoy aprendiendo y ustedes están aprendiendo. Estamos aprendiendo. Los días domingo muchas veces o regularmente casi no se da enseñanza. Es normal que los días domingos regularmente no se da enseñanzas. A veces el pastor hace él le llama así, hace como unas enseñanzas seguidas, pero de doctrina casi no se hacen, o en realidad casi no se hacen en los domingos. ¿Por qué? Porque los domingos se hacen predicaciones y muchas predicaciones van especificadas como para compartir la palabra de Dios, como para evangelizar, como para que las personas crean en Cristo, para que se acerquen a Cristo.
Y de doctrina casi no son los domingos, por eso los jueves son muy importantes. Entonces, la palabra de Dios va a dar frutos siempre y cuando la pongamos en práctica. Y aquí en la iglesia estamos dándonos cuenta de que la palabra del Señor está dando frutos, porque la hemos estado poniendo en práctica, hemos estado viendo resultados. Dice Pablo, dice, y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron de veras la gracia de Dios. Y es lo que está pasando aquí, que dice el apóstol Pablo. Así como la palabra del Señor está creciendo en todo el mundo, está creciendo en ustedes también. ¿Por qué? Primero, porque la comprendieron. Y es lo que está pasando aquí en la iglesia. Los miembros de la iglesia están comprendiendo la palabra de Dios. Muchos vienen a oír y eso es bueno. ¿Por qué? Porque a la hora que oyen la palabra del Señor, la comprenden. ¿Y por qué personas se están quedando en la iglesia? Porque están comprendiendo la palabra de Dios. La están comprendiendo y la están empezando a poner en práctica. La iglesia ha crecido. ¿Por qué? Porque los fieles de la iglesia han ido comprendiendo la palabra de Dios. Hemos crecido en la escuela bíblica con los niños. Hemos crecido también en los sugieres. En todas las áreas hemos ido creciendo poquito a poquito. ¿Por qué? Porque los hermanos han ido comprendiendo la palabra del Señor, que es un llamado de Dios a servir. Y se han propuesto servir. ¿Por qué? Porque han comprendido la palabra del Señor. Continuamos al versículo número 7 al 9. Ver y saber de otros hermanos que están sirviendo a Dios con mucho amor nos debe motivar, darle gracias a Dios y orar por ellos. Vamos a leer el versículo número 7 al 9, que dice: tal como aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro de Cristo a favor de ustedes, él también nos ha informado del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Ya no me dio tiempo de seguir estudiando, investigando acerca de hasta me cuesta pronunciarlo, Epafras, como dijo el pastor, ahí si tienen un hijo, hay que ponerle el nombre. Pero por muy seguro Epafras trabajó en la iglesia de los Colosenses. Yo no logré investigar, no quiero equivocarme en decir qué pasó con él, en dar información, no puedo asegurar nada, pero por lo que Pablo está diciendo aquí, lo más seguro es de que él estuvo trabajando con ellos o estuvo por un lapso de tiempo algo largo con ellos ahí en la iglesia de Colosenses. Ahí estuvo trabajando un tiempo y él fue el que les llevó información a Pablo y a Timoteo acerca de la iglesia, dándole testimonio de la iglesia. Pero lo que yo estoy haciendo no es dando un estudio de conocimiento de qué realmente pasó en la iglesia, sino que lo que estamos haciendo es tratando de aprender un poco acerca de la iglesia de los Colosenses. ¿Y qué podemos nosotros aprender ahí? De que Epafras fue alguien como Josué, dio buen testimonio de la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de él hoy en día también. Amén. Nosotros debemos de dar testimonio de la iglesia. Yo no sé si Epafras vio algunas cosas malas de la iglesia y las guardó y las solucionaron en la iglesia. Yo no sé qué pasó ahí, pero a mí lo que me llama la atención y que me gusta acerca de él es de que habló bien de la iglesia a Pablo. Les habló bien y les habló bien del amor que se tienen ellos
de lo espiritual que es la iglesia de Colosenses, y es lo que nosotros debemos de poner en práctica. A mí me gustó lo que transmitió el pastor el fin de semana, de que fue a apoyar a unos hermanos que anduvieron evangelizando, anduvieron regalando café, anduvieron regalando como un desayuno, entonces para evangelizar, por ahí en un Home Depot. Eso me motivó a mí, y eso, como estamos aprendiendo aquí, ver o saber de otros hermanos que están sirviendo a Dios con mucho amor, nos debe motivar a darle gracias a Dios y orar por ellos. Nos debe motivar. Eso da testimonio. El pastor fue por allá, anduvo con ellos, yo vi por ahí las publicaciones. A mí me dio gusto ver que otros hermanos están trabajando. Nos llena de orgullo. Y si vemos otros hermanos por aquí por aquí en la esquina, no voy a decir aquí enfrente porque eso sí ya no mucho me gusta. Pero si veo otro hermano que está allá en la esquina de verdad, en la esquina evangelizando y compartiendo la palabra de Dios, y hay varios hermanos por ahí, a mí me va a dar gusto, y me da gusto de que estén por ahí. Más para allá, si veo otros hermanos, veo iglesias, veo en internet que otros están creciendo, eso nos motiva, nos llena de alegría. ¿Sabe que hoy en día, lo más feo que pasa de hoy en día es de que las mismas iglesias se tiran entre ellas? Es lo peor. Ya ni los no creyentes son los que le hacen más daño a la iglesia. ¿Sabe qué pasa? Las mismas iglesias pareciera que fuera una competencia. No, es que pareciera que aquellos no van a ser salvos, solo nosotros. Y solamente se viven como juzgando las doctrinas o la forma de adorar, la forma de predicar. Es lo que se critica en unas iglesias a otras, y es lo peor que está pasando hoy en día. Y lo que aprendemos aquí que dice Pablo es de que ellos estaban creciendo y dando fruto unos a otros, y se alegraban unos por otros. Y Pablo dice: yo me alegro por ustedes porque ustedes están creciendo. Y Epafras daba testimonio del crecimiento de ellos. Entonces nosotros, eso es lo que debemos de aprender hoy en día. Nosotros, cuando nos preguntan de la iglesia, en una oportunidad que tenemos, por ejemplo, esta semana, incluso yo tuve en el trabajo una oportunidad, me tocó que andar trabajando solamente con un compañero de trabajo, y me hacía preguntas acerca de la iglesia. Yo le hablaba bien de la iglesia, porque hasta me cuestionaba, porque lo primero que hacen es cuestionar al pastor. Y me decía: no, es que lo que pasa que en la iglesia donde yo voy para ser pastor, me decía, ahí cuesta, me decía, y no cualquiera es pastor, me decía. No le voy a ir yo en detalles, ¿verdad? Lo que me estaba queriendo decir es de que me estaba queriendo decir, o me estaba diciendo, y en la iglesia de ustedes, porque él me estaba asegurando así, ¿verdad? Y en la iglesia de ustedes lo que yo miro es de que allí cualquiera es pastor, cualquiera empieza a cobrar diezmos. Y dije yo: si supiera que aquí no tenemos muchos diezmos, ¿verdad? Entonces yo le dije: mire, la verdad es de que no cualquiera es pastor. Y ya luego me empezó a preguntar: ¿no? ¿Y tu pastor? ¿Y cómo le hizo para ser pastor? Le digo yo: para contarte la historia de cómo le hizo él para ser pastor, no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero no es nada fácil. Y hasta a mí preguntaba: ¿y tú por qué no te haces pastor? Le digo yo: si supieras que, ¿verdad? Yo he trabajado tanto en la iglesia, he sufrido tanto en la iglesia, he servido tanto en la iglesia. Yo sé lo que es tener una reunión familiar, tener 5 o 6 reuniones familiares a cargo, o sea, pocos miembros. No es tener la responsabilidad de una iglesia. Y sé lo que es como batallar y sufrir en la obra, en la causa de Dios. No es nada fácil. Y él me decía: yo también puedo ser pastor. Le digo yo: ¿tú también puedes? Yo también puedo y podría, pero me la estoy pensando. Porque no es nada más de decir, como algunos dicen, ¿verdad? No es que ustedes, cualquiera se levanta, es pastor y ya luego empieza a cobrar diezmos. Le digo yo: en la iglesia llevamos años y nos está costando crecer, porque cuesta, ¿sí o no? Cuesta. Le digo yo: nosotros evangelizamos. Hoy en día la gente no quiere venir a la iglesia. Nosotros, como dice el apóstol Pablo,
Por la voluntad de Dios, la iglesia de North Hills ha ido creciendo. Por la voluntad de Dios. Por eso le decía yo, nosotros hemos evangelizado en la iglesia y hemos hecho tanto trabajo y la iglesia le ha costado crecer. La gente no quiere hoy en día porque hoy, como por ahí me estaban diciendo, hoy en día la gente piensa de que se hacen pastores y ya están cobrando los diezmos y ya se compraron una mansión, ya se compraron un carro y piensan un montón de cosas. Si supieran que muchos que han logrado algunas cosas llevan como 40 o 50 años sufriendo en la iglesia. Y después de 50 años, cuando ya ellos tienen como unos 80 años y tal vez ya les queda hasta pocos años de vida, se pueden comprar un buen carro, ¿verdad? Por ahí decía una estadística, el pastor donde iba la iglesia yo antes, él incluso decía que había una estadística, porque él incluso fue maestro de universidad bíblica también. Él decía de que uno de los trabajos psicológicamente más difíciles es el de ser pastor. Es el de ser pastor. El pastor, ¿qué trabajo podría causar tal vez más estrés? Podríamos decir así como una pregunta. ¿Qué trabajo? ¿El de ser pastor? Da mucho trabajo de pensar, y que el hermano viene, te hace una pregunta, el hermano te pregunta una cosa, y el trabajo de ser pastor no es fácil. Entonces, pero no nos vamos a ir desviando mucho del tema. Vamos a pasar al versículo número 10 y 11, que nos dice: para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra, y que crezcan en el conocimiento de Dios, y que sean fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. El 10 y el 11, el conocimiento de la voluntad de Dios nos ayudará a andar como es digno del Señor. Amén. El conocimiento de la voluntad de Dios nos ayudará a andar como es digno del Señor. El conocimiento de la voluntad de Dios, eso es importante. El conocimiento de la voluntad de Dios. Si hay algo que nosotros debemos de pedirle a Dios es: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ayúdame a conocer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Dios? En mi vida y en la vida de los demás, o más que todo en mi vida. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad en la tierra también? ¿Cuál es tu voluntad? Ayúdame a comprender cuál es tu voluntad. No la voluntad de los demás. Porque algo que pasa en la iglesia es de que muchos empiezan a vivir una vida en Cristo conforme a la voluntad podríamos decir, de los pastores o de los que les enseñan. Y eso es muy peligroso. Nosotros por eso debemos de pedirle a Dios siempre que hagamos las cosas conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a vivir conforme es digno del Señor. Amén. Amén. El conocimiento de la palabra del Señor. Aquí los días jueves estamos conociendo la palabra de Dios, y nos ayuda conocer la palabra del Señor, y la voluntad de Dios nos ayuda a nosotros a ir mejorando nuestra forma de vivir, y empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo vamos logrando poco a poco, no es como dicen por ahí, no es de la noche a la mañana. Y es lo único que nosotros debemos de, ¿cómo se puede decir? De enfocarnos y decir: Señor, yo quiero vivir conforme a tu voluntad, y tener esa tranquilidad y esa paz. Porque muchas personas tal vez nos van a cuestionar, pero la paz y la tranquilidad que nosotros debemos de tener es de que nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los demás. Amén. Amén. Hay muchas cosas que podemos
hablar con respecto a eso porque como por ejemplo mi hermana Dilia hace rato se estaba viendo un video de un predicador y el predicador estaba, por ejemplo, hablando acerca de las mujeres que se depilan las cejas, ¿verdad? Entonces, y me gustaba lo que Adilia decía, porque decía, y los hombres también se rasuran y eso viene siendo como depilarse, y dije yo, pues la verdad tiene razón. En aquellos tiempos se dejaban crecer más la barba y casi no se rasuraban, tal vez se hacían algún recorte o andaban más así, más barbones, y dije yo, tiene razón. ¿Y sabe qué pasa? Eso es lo que estamos hablando acerca de vivir conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros empezamos a vivir conforme a la voluntad de los que predican, nosotros a ver cómo vamos a terminar viviendo. Les vamos a terminar haciendo caso. Y yo tal vez ya no me voy a rasurar y tal vez me van a ver como homeless por ahí. Entonces digo yo, y ahí recapacitamos y decimos, ¿conforme a qué voluntad vamos a vivir? ¿Vamos a vivir nuestra vida? ¿Conforme a la voluntad de Dios? Amén. ¿Conforme a la voluntad de Dios? Porque Dios no anda diciendo, no se hagan esto, no se hagan el otro, y media vez nos miremos bien conforme a la voluntad de Dios. Los demás, ¿qué tienen que ver en nuestra vida, verdad? ¿O los demás qué? ¿Verdad? Nada. ¿Qué zapatos tenemos que ponernos? ¿Qué ropa tenemos que vestirnos? Lo más importante es de que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí entendemos? Y estar en tranquilidad con eso. Dije yo, Señor, es tu voluntad. Yo tengo que, a veces porque estamos aprendiendo de eso, ¿verdad? Como les digo por ahí, me voy a sincerar con ustedes, ¿verdad? Me voy a sincerar con ustedes. Porque a veces vieran de que ahorita ya casi no, ¿verdad? Pero en el trabajo, hace algunos años, no me hacían caso. Casi todavía no mucho me hacen caso. Pero antes era peor, no me hacían caso. Y una de las razones era porque antes me miraba bien jovencito, ahorita ahorita ya no, ¿verdad? Pero llegó el momento donde yo dije, tal vez tengo que dejarme la barba, casi no tengo barba, ¿verdad? Pero yo miro que muchos, pues así en el trabajo como que hasta se dejan así, y aunque no tengan mucho, pero se la dejan, y digo yo, ¿será que por eso lo respetan, digo yo? Pero a veces tiene que uno que arreglarse porque tiene que mantenerse, ¿cómo se dice?, presentable. Nos toca, por ejemplo, trabajar con los niños, tenemos que andar presentables, nos toca que trabajar con los jóvenes, tenemos que andar presentables, predicar aquí la palabra del Señor, andar lo más presentables posibles. Es cosa de mantenernos presentables y servirle a Dios de la mejor manera. No es de que nosotros queramos andarnos dando lujos o gustos o nada que ver con esas cosas, ¿verdad? Sino que es nada más presentación, de vernos lo más presentable posibles. Amén. Amén. Continuamos. Los últimos 2 versículos, porque hasta ahí vamos a llegar a la enseñanza de hoy, del versículo número 12 al 14. Dios es quien nos hace aptos para participar de la herencia de los santos. Lo leemos, dice el versículo número 12 al 14, dice: con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces, Dios es quien nos hace aptos para participar de la herencia de los santos. Dios nos hace aptos. Y la palabra aptos significa, o la palabra apto o aptos significa calificado o idóneo o adecuado. Y yo lo investigaba porque yo decía que Dios nos hace aptos. Dios nos hace aptos.
Y aptos también significa calificado, o sea, alguien que califica. Es como, ¿cómo le puedo decir? Como cuando usted califica, un ejemplo, las aprobados, ajá, o un ejemplo, por ejemplo, en lo básico, las verduras, por ejemplo. Las verduras para venderlas las califican, las miran, dicen, ok, esta pasa, esta califica, esta clasifica. ¿Quién es el que nos califica? ¿Quién es el que nos hace aptos? Dios. Y Él nos hace aptos, Él mismo. Él mismo nos califica y nos hace aptos. ¿De qué manera nosotros calificamos? Porque nosotros nunca calificaríamos para ser santos o para ser salvos. Nunca calificaríamos. Pero ¿quién es el que nos califica? Dios. Dios es el que nos aprueba. Es Él el que nos hace idóneos. Por eso de que hay algunos que todavía se preguntan y dicen, tú eres salvo. O a veces dicen, como a veces me han dicho a mí, ¿verdad? Si en tu iglesia pura gente, así dicen, ¿verdad? Perdónenme, ¿verdad? Así lo dicen la gente, ¿no? Dicen, si a la iglesia solo va gente, como dicen, como tipo hipócrita, algo así. Como que la gente de ahí nunca ha cambiado, siempre es hipócrita o algo así dicen. O como que la gente, están queriendo decir que la gente no merece ser salvo. O cómo esa gente puede ser salvo. Y algunos dicen, si yo soy mejor que los que van a la iglesia, algo así dicen algunos. Es lo que yo le estoy queriendo decir. Yo estoy aquí sentado y yo no soy hipócrita. Los que van a la iglesia y se sientan ahí en la silla, ellos son hipócritas, son más hipócritas que yo. Muchos dicen así, y perdónenme que yo los estoy diciendo. Pero yo al escuchar eso, lo único que me da es, ¿cómo se puede decir? Tenerles misericordia. Me dan tristeza, porque qué triste por ellos. Qué triste por ellos, porque si ellos se creen más aptos o más calificados para ser salvos y para estar ellos tal vez en primera fila, pues qué triste que se están perdiendo ahí donde están sentados. Porque dicen, no, si yo quisiera, la gente que va a la iglesia es más hipócrita que yo y ¿verdad? Pero qué triste porque se están perdiendo el beneficio de ser salvos. Amén. Y qué triste con ellos, porque ellos podrían aprovechar que esto no es, ¿cómo se puede decir? Ellos también pueden participar de eso y se lo están perdiendo. Se lo están perdiendo ellos. Qué lamentable y qué triste que ellos se lo pierden. Y algunos de ellos incluso piensan de que ellos tal vez no es que si yo no merezco, que yo soy mejor que otros, ¿cómo ellos pueden merecer ser salvos si ellos son peor que yo? Es que no es de merecer. No es de ganarlo, no es de ser apto, no es de ser idóneo, no es de que yo soy mejor, no es de que yo soy menos hipócrita, no se trata de eso. Se trata de que Dios es el que nos hace aptos, se trata de que Dios es el que nos califica, se trata de que Dios es el que tiene misericordia de nosotros. Y todos pueden participar, todos pueden, pero no todos se quieren arrepentir. Y por su misericordia de Dios es de que nosotros estamos aquí. Si las personas les duele o les incomoda que nosotros sí estamos aquí en la iglesia, pues qué lamentable, porque ellos también podrían estar aquí. Pero nosotros no estamos aquí porque nosotros quisimos o porque nosotros dijimos, bueno, yo soy buena persona, yo creo que yo sí voy a ser salvo. No, nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Y porque Él nos llamó, porque Él nos eligió, porque Él nos hizo aptos, Él nos trajo. Amén. Independientemente de cómo éramos, Él nos calificó. Él dijo, tú eres así, tú eres así. Él me dijo a mí, tú eres así, eres como eres, ven. Y aceptamos el llamado y venimos. Y eso es de que, es como por ejemplo, hay algunas personas que tal vez han hecho tal vez más maldad que otros. Pero Cristo Jesús murió por todos. Cristo Jesús murió por todos.
por el que ha hecho menos maldad y por el que más maldad ha hecho. Por eso es de que la misericordia de Cristo es tan grande y para algunos es tan incomprendible, porque muchos pueden decir, ¿cómo es posible de que este tremendo maleante ahora anda predicando la palabra del Señor? Y muchos no lo aceptan. Dicen, ¿cómo este que tal vez incluso lo miran tatuado? Dicen, ¿cómo este tatuado puede andar predicando la palabra del Señor o creyéndose salvo? Porque Dios es tan misericordioso que el que se arrepiente lo perdona. Amén. Y por eso es de que aquí nosotros, todos los que estamos aquí, independientemente de cómo fuimos antes, nosotros por la misericordia de Dios es de que nosotros somos salvos. Amén. Por la misericordia de Dios. Porque Dios es el que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos. Nosotros, Dios nos ha hecho aptos para participar de esta herencia. ¿Y cuál es esa herencia? La primera es el perdón de pecados, la primera. Amén. Hemos heredado el perdón de los pecados gracias a Cristo Jesús. Y de ahí todos los demás beneficios. Todos los demás, hasta el que vamos a recibir de último, el de la transformación y el de vivir con Dios para la eternidad. Amén. Hasta ahí vamos a dejar el estudio de hoy porque yo no quise entrar a los otros versículos, a los otros versículos porque nos vamos a enredar, cambia un poco la enseñanza ya y habla un poco